Bueno, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar al profeta Joel. Y vamos a buscar en el capítulo 2. ¿Ya lo encontramos? Joel, capítulo 2, versículo 21. ¿Listo? ¿Ya lo encontramos? ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, dice tierra. ¿Cuántos pertenecen a esta tierra? ¿Cuántos habitan en esta tierra? Amén. Entonces esta palabra es para nosotros. Dice, no temas, sino que al contrario, ¿qué? Alégrate y gózate, porque Jehová, ¿qué? Hará grandes cosas. Hermosa palabra esta, ¿verdad? Léaselo al que está a su lado. Dile, hermano, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová nuestro Dios hará grandes cosas. ¿Sí lo crees? Amén. Entonces, si lo crees, vamos a orar y vamos a darle inicio a esta reunión. Buen Dios, Padre Celestial, a ti, oh Jehová de los ejércitos, Señor, te damos en esta tarde todo el honor, toda la gloria, Señor, toda la alabanza, bendito Dios, porque te pertenecen a ti, Dios de los cielos, Señor. Hoy, en esta misma hora y en este mismo lugar, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Cada corazón humillado delante de ti, reconociendo que tú, Jehová de los cielos, Señor, Dios de los ejércitos, eres el creador de todo y el sustentador de todas las cosas, Señor. Que por tu misericordia hoy estamos en este lugar, Señor, reunidos en un mismo sentir, en un mismo deseo, y es el de adorarte, el de alabar tu nombre, Señor, el de proclamar tu grandeza, bendito Dios de los cielos, Señor, y reconocer una vez más que solamente tú eres digno, Señor, que no tenemos otro lugar mejor que este para estar en este momento, Señor. Que te damos gracias, Señor, porque tú nos has santificado, Señor, nos has apartado para tu obra, para tu iglesia, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, sedientos, Señor, de ti, de tu amor, de tu espíritu, Dios de los cielos, Señor. Hoy, en ese momento, Señor, queremos gozarnos, queremos alegrarnos delante de ti, Dios de los cielos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que con tu Espíritu Santo llenes de gozo, llenes de alegría, llenes de paz, Señor, cada corazón, Señor. Que con tu presencia inundes este lugar, bendito Dios, Señor. Que nos llenes de ti, bendito Padre Celestial. Venimos hoy ante ti cansados, cargados, Señor, pero reconociendo que tú hoy, Señor, nos harás descansar, Señor, en tus brazos, bendito Dios, Señor. Hoy queremos ser consolados, Señor. Hoy queremos ser abrigados por ti, Señor. Queremos ser sanados, bendito Dios, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, bendito Dios, Señor. Tu palabra lo dice, que si nos humillamos, Señor, tú sanarás nuestras vidas, nuestros corazones, bendito Dios, Señor. Y esa es nuestra esperanza, Dios. Hoy nos gozamos, Señor, delante de ti, bendito Dios, Señor, sabiendo que tú, oh Jehová, estás allí, Señor, sentado en tu trono, bendito Dios, Señor, rodeado de tu luz, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Rey de Reyes, al que es digno de ser alabado, de ser exaltado. Para ti, Señor, solo para ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle.
sentado en su trono rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz. Cántale al Señor. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Levanta tu voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres un Dios grande, Señor, que hace grandes maravillas, Señor. Grandes señales y grandes prodigios en tu pueblo, Señor. En tu iglesia, bendito Dios, Señor. Cada corazón aquí presente, Señor, es una obra poderosa tuya, bendito Dios, Señor. Cada familia aquí representada, Señor, es una obra grande, majestuosa, poderosa, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Dios de los cielos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Quiero que le digas a la persona que tiene a tu lado, dile: el Señor es vencedor. ¿Cuántos creen que el Señor es vencedor? ¿Sí lo creen? Que es invencible. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor es campeón, que es ganador en batalla. Y dice: ese es mi rey, es mi Dios. ¿Cuántos lo creen?
Vamos a cantarle con gozo, con alegría al Señor. Tú eres, Señor, vencedor. Tú eres el invencible, eres el campeón ganador, Señor Jesús. Eres nuestro Rey y nuestro Dios. Y nos gozamos hoy delante de ti, Señor Jesús. Eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Cántele al Señor, eres Señor vencedor. Eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres, Señor, vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. nunca nos dejarás, Señor, desamparados. Siempre nos guardarás y nos cuidarás, Señor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. ¿Cuántos se han sentido en algún momento rodeados de muros que no los dejan avanzar? ¿Sí se han sentido algún momento así? Que como que no se sienten encerrados, pero que también ha llegado nuestro Señor y ha tomado esos muros, y ¿qué ha hecho? Los ha derribado, los ha tumbado, y con esos muros ha roto muchas cadenas también, ¿verdad? ¿O solo en mi vida? ¿No? Sí, en todo, ¿cierto? Ha roto cadenas. Y hoy, ¿cómo nos sentimos? Más libres para gozarnos. Vamos a cantarle al Señor que los muros caen. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. Los
los muros caen, y con ello las cadenas. Los muros caen, los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, suena la trompeta. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad al corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande eres tú, Señor, creador del universo. Dice, de felicidad el corazón nos llena. ¿Sí es real eso en tu vida, hermano? ¿El Señor sí te llena de gozo, de alegría? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso? Este cántico se llama El Poderoso de Israel, pero también es el poderoso de la iglesia de Dios, séptimo día. Amén. ¿Verdad que sí? De nuestras vidas. Vamos a cantarle. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los poderosos de Israel, Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Cantaremos a ti.
Levanta tu voz al Señor. Es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey. La 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Oh, 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 hey, hey. La 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 Tú eres nuestro Dios poderoso, eres tú, Señor. Tú eres vencedor, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque con tu vida, Señor, con tu sacrificio en la cruz, venciste la muerte y venciste el pecado, Señor. Y nos acercaste a nuestro Padre, a nuestro Creador, Señor. Gracias porque nos diste la victoria, Señor. Gracias porque nos has hecho vencedores en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. No tenemos más cómo agradecerte, Señor, sino el seguirte, el serte fieles a ti, Señor, el amarte, el adorarte, Señor, el de entregar nuestras vidas, Señor, a ti, bendito Dios, Señor. No tenemos cómo más agradecerte, bendito Dios, Señor, porque con nada podríamos pagar, Señor, este sacrificio que has hecho por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado vida, vida en abundancia, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor bendito. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque Él es digno. Bueno, hermano, vamos a recibir a nuestra hermana Rosalba, que va a hacer la oración por los diezmos y por las ofrendas. Bueno, amados hermanos, paz. Vamos a recordar este hermoso texto que es conocido por nosotros. Después de este tiempo tan precioso que hemos tenido de adorar a nuestro Dios, de alabarle, de exaltarle, también vemos que otra forma de honrarle a Él es este momento en que traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en obediencia y en gratitud, amén. Y dice Proverbios capítulo 3: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Son promesas de Dios, hermanos. Entonces es otra forma de honrar a nuestro Dios, de agradecerle. Entonces vamos a orar para que nuestras hermanas hagan lo pertinente. Eterno Padre, en esta tarde, después de este tiempo precioso de haberte podido honrar y exaltar por medio de estos cánticos hermosos, te damos gracias, Padre, también, y te bendecimos porque este momento también, Señor, de traer al alfolí nuestros diezmos, nuestras ofrendas del producto del trabajo que nos permites a cada uno en la manera de recibir, Señor, también es otra forma de honrarte. Por eso yo te ruego que en esta tarde bendigas a cada uno de mis amados hermanos, Señor,
que con alegría y en obediencia, Señor, y en reconocimiento de que tú eres nuestro Dios que nos provees, como hoy, Señor, hoy sábado es para estar tranquilos y confiados que la provisión viene de ti, Señor. Por eso en obediencia y en gratitud, mis amados hermanos y hermanas traen desde lo que tú les has provisto. Bendíceles en gran manera, Señor. Quien no tenga un trabajo, también tú provéeles, Padre, para que desde ya propongan en su corazón que cuando reciban van a traer, Señor, con agradecimiento y en forma de honrarte a ti lo que reciben del trabajo que ellos pueden hacer. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz, hermanos. ¿Cómo nos encontramos hoy? Con mucho frío, ¿cierto? ¿No tienen frío? ¿No? Ah, qué bueno. Es que uno allá de pronto los ve así como tímidos y entonces no sabe uno si están tímidos, temidos o con frío. ¿No tienen frío? Ah, bueno, cuánto me alegra eso. Bueno, los jovencitos pueden subir a su clase. Nos quedamos aquí los más mayorcitos, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos venimos en esta tarde con un corazón que es buena tierra para recibir la palabra del Señor? ¿Amén? Sí tenemos un corazón hoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios, sea como sea, buena palabra, dura palabra, palabra de exhortación o palabra de consolación. Es palabra del Señor, ¿verdad? El Señor nos habla y en esta tarde el Señor quiere continuar hablándonos a través de su palabra. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Buen Dios, Dios de los cielos, a ti, oh Jehová de los ejércitos, Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos entender y aprender de tu palabra, Señor, en esta tarde, bendito Dios. Yo sé que tú traes una palabra para cada corazón, para cada vida, Señor. Tú hoy en este lugar, Señor, hablarás a cada uno conforme a su necesidad y conforme a tu voluntad, bendito Dios, Señor. Lo sabemos, bendito Dios, que así será, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿recuerdan la última vez que prediqué? Hace como 20 días. ¿Sí recuerdan más o menos? Porque hoy es la continuación de ese mensaje. ¿Sí? ¿Ni idea? ¿No se acuerdan de los gigantes invisibles? ¿Cierto? ¿Recuerdan? ¿Cierto? Hablamos para iniciar ese día. Y iniciamos con un versículo y hoy vamos a iniciar con ese mismo versículo, que era Juan 10:10, la parte B. Yo creo que no tenemos ni que buscarlo. Juan 10:10, la parte B. ¿Cómo dice? Esa es la parte A. ¿Y la parte B? Eso. ¿De quiénes fueron esas palabras? De nuestro Señor Jesucristo, que nos habla a nosotros, ¿cierto? Y nos dice, yo he venido para que tú tengas vida, pero para que la tengas ¿cómo? En abundancia. Y hablábamos acerca de reflexionar en que si estábamos viviendo esa vida en abundancia, o qué no permitía que viviéramos esa vida en abundancia, ¿cierto? Y entonces en esa ocasión hablamos acerca de los gigantes que dejamos que crezcan en nosotros y que no permiten que vivamos esa vida en abundancia, ¿cierto? Y hablábamos de que escuchábamos a los de afuera y queríamos volvernos como los de afuera, ¿cierto? Hacer las cosas de los de afuera. Hablábamos de que nuestra fe, ¿cómo empezaba qué? A dudar, ¿cierto? Lo vimos con Moisés. Le dijo, ¿pero cómo, Señor? ¿Cierto? Y el tercero era que todas estas cosas nos llevaban ¿a qué? A murmurar.
y hablar cosas malas, ¿cierto? Lo que se puede decir que es ¿a qué? A maldecir. Porque maldecir es ¿qué? Decir cosas que no son, cosas malas. Hablábamos de esas tres, ¿no? Hoy también vamos a ver algo, y es algo que también evita que nosotros vivamos esa vida ¿cómo? Abundante. Y hablábamos de esa vida espiritual, ¿no? De esa vida espiritual. Y pensaba en algún momento por una pregunta que hicieron en la emisora, que preguntaban que qué era la felicidad, o que dónde tenían la felicidad, o que cuándo iban a ser felices. Entonces llamaba a la gente y decía, no, yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa. Válido, ¿no? Ese era el pensamiento de la persona. Otros decían, no, yo voy a ser feliz el día que termine mi carrera. ¿Sí? No era taxista, era que estudiaba en la universidad. ¿Sí? Entonces yo pensaba y yo analizaba y los comentarios de los compañeros de trabajo, y le decía yo a Fran, al muchacho que trabaja al lado mío, que también es de la iglesia, y le decía, no, la felicidad no puede estar en cosas, ni en circunstancias, ¿cierto? ¿Cuándo debemos de ser felices nosotros los hijos de Dios? Ya, o sea, ya, ¿cierto? Y hablaba yo con él y yo le decía, pues en mi opinión yo creo que la felicidad es tener los primeros 3 frutos del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuáles son? Amor, paz, gozo, ¿cierto? Pensaba yo, decía, ¿cierto? Si yo tengo esos 3 en mi corazón, ya soy feliz, ¿cierto? Pues ese es mi pensamiento, no sé el de ustedes cuál será, ¿cierto? Que tenga gozo, que tenga paz, que tenga amor en mi vida, ya eso debe de llenarnos, ¿verdad? Y vamos a ver algo hoy que también evita y roba el que nosotros vivamos esa vida abundante, que vivamos bien, que vivamos como felices, alegres, ¿cierto? Y es el temor, hermanos, es el temor, ¿sí? Y llamaba a este tema temer o vencer. ¿Cómo se llama el tema? Temer o vencer. O vencer. ¿Listo? O vencer. ¿Cierto? Son algo que debemos de tomar nosotros la decisión cuando se presenta una circunstancia. ¿Cierto? O tememos, ¿o qué? O vencemos. Algo de esos dos debemos de hacer, ¿cierto? Y vamos a verlo hoy. Vamos a buscar en el primer libro de Samuel. En el capítulo 16 y 17. ¿Sí hicieron la tarea de esa vez? Era leer números, ¿se acuerdan? ¿Sí leyeron números? Entonces la tarea de hoy va a ser que lean Primera de Samuel 16 y 17, porque por el tiempo pues no podemos leerlo todo, ¿no? Pero entonces sí podemos en nuestras casas llegar y leerlo y estudiarlo, ¿cierto? Y el Señor nos va a hablar mucho mejor. ¿De qué habla el capítulo 17? El 17. Eso, esa batalla que la conocemos, mejor dicho, porque hemos escuchado muchas predicaciones, hemos escuchado muchas cosas acerca de ¿quién? De David, el pastorcito que venció ¿a quién? A Goliat, el campeón guerrero, ¿cierto? Eso era, un gigante, ¿cierto? Bueno, pero hoy lo vamos a enfocar hacia otra parte. Y para esto vamos a mirar primero ¿quién era David? Entonces quiero que miremos en el capítulo 16, y vamos a leer del versículo 11 al 13. Aquí viene hablando el capítulo 16, tiene un título que decía la hermana bien, Samuel unge a David, ¿cierto? Samuel unge a David. Entonces el versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún quién? El menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no
nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y cómo era? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ojo con esto, ¿lo ungió dónde? En medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Bueno, en este momento vamos a ver a David, que es un jovencito. Dicen que tenía más o menos 17, 18 años en este momento. ¿Sí? Hay otros que dicen que era más joven, ¿no? El historiador Josefo dice que más o menos tenía 10 años cuando esto pasó, pero bueno, eso no es el tema. ¿Sí? Bueno, ¿dónde estaba? Estaba cuidando las ovejas, ¿cierto? Y lo llaman, y el Señor, ¿qué le dice a Samuel el profeta? Que lo unja porque él va a ser el futuro, ¿qué? Rey. Eso pasó en ese momento, ¿no? Entonces, luego, Samuel cogió otra vez su aceite y se fue. ¿Y qué? Sí, lo ungió y tomó su aceite y se fue. ¿Sí? ¿Y qué hizo David? Siguió allá detrás de sus ovejas, ¿cierto? ¿Cierto? Pero vamos a ver un momento, vamos a pensar un momento cómo sería la vida de David en ese momento. Imaginémonos allí un día soleado, cuidando las ovejas de su papá, ¿cierto? Llevaba todo, llevaba su comidita, ¿sí? Un día normal, agradable, de pronto con su arpa, ¿recuerda que tocaba el arpa? Y escribía salmos, ¿cierto? De pronto escribía los salmos. ¿Cómo había sido ese día? Normal, natural, contento, jugaría con las ovejas, correría de un lado, correría del otro. ¿Y cómo la pasó? Rico. Llegó la tarde, guardó las ovejas y se fue para su casita, ¿cierto? A descansar. Así varios días. Un día se levanta, igual, toma todas sus cosas, sale a cuidar las ovejas de su padre, pero ese día pasa algo diferente. Ese día él está cuidando sus ovejas cuando de repente ve que se acerca ¿un qué? Un león. Un león. ¿Sí? Se acerca un león. ¿Qué sentiría él? ¿Será que lo sentiría así como nosotros lo leemos? ¿Qué sentiría? Miedo. Yo creo que sí sintió miedo, temor, ¿cierto? En un lado que tenía miedo, temor, y en el otro lado estaban las ovejas ¿de quién? De su padre. Y más adelante un hermano dice que no eran muchas, eran poquitas. Pero el que hacía él amaba a esas ovejas porque eran de su padre y él amaba a su padre, ¿cierto? Entonces él sintió temor. Y ya lo sabemos porque lo hemos leído, ¿cierto? Pero él se paró valientemente y salió corriendo detrás de aquel león, ¿sí? No sabemos si lo ahuyentó, porque dice que en unas ocasiones lo ahuyentaba o en otras ocasiones, ¿qué hacía el león? Cogía a la oveja y él le tocaba ir y quitarla de ahí. ¿Sí lo hemos leído? O si no, ahorita lo vamos a leer. ¿Cómo fue ese día para él? Duro. Fue duro, ¿cierto? Difícil pensar que iba a perder una de las ovejas, de las pocas ovejas que tenía su papá, ¿cierto? Luego siguen 2, 3, 4 días normales y luego se levanta otra vez y ahora es un oso el que viene y lo mismo. Y ve un oso que viene por las ovejas. ¿Cómo se sentiría otra vez? Asustado, con terror, ¿verdad? Otra vez, ¿cómo está su vida? En peligro. ¿Cierto? Su vida está en peligro. Es que nosotros a veces leemos la palabra por encimita, pero no analizamos. ¿Cómo estaba la vida de él? En peligro. Y le tocó otra vez salir corriendo, ahuyentar a ese oso o pelear con ese oso, pero salvarle la vida a su oveja. Recordemos que apenas es un joven de 17 años y ya le toca vivir todas estas cosas. ¿Difícil? Difícil. Así nos pasan ocasiones a nosotros.
Nos levantamos en la mañana, un día soleado, bonito, ¿sí? Ese día el arroz no se nos quemó, nos alcanzó el tiempo hasta para ver la novela, para ver el partido, ¿sí? O estuvimos en el trabajo y todo salió ¿cómo? Bien, llegamos a la casa y nos estaban esperando, contentos, los hijos, la esposa, el esposo, ¿todo cómo fue? Agradable. ¿Sí hemos tenido días de esos? Sí, cierto que sí. Hemos tenido buenos días. Pero también igual que David, otros días nos hemos levantado y abrimos la puerta y el aguacero. ¿Cierto? ¿Sí? O de pronto está haciendo sol, pero salimos, pero ese día ¿cómo nos fue? Difícil. ¿Sí hemos tenido malos días? Difícil. Hemos tenido días ¿cómo? Difíciles, ¿verdad? Muy, muy difíciles. Muy difíciles. Lo que no sabía David era que en estos días difíciles Dios lo estaba preparando. ¿Cierto? ¿Qué estaba haciendo Dios? Lo estaba preparando. En ninguna parte dice que el oso mató a David o si no, no hubiera sido rey. O que el león lo hirió. ¿Cierto que no? ¿Cierto? Ninguna parte dice. Pero fue mal día para David. Fueron días malos. Así somos nosotros. En ocasiones tenemos días buenos y en ocasiones tenemos días malos, ¿verdad? Capítulo 17. Ese es el contexto de la vida ¿de quién? De David, ¿cierto? Ese es el diario vivir de David en esos momentos, ¿sí? Y ese es el diario vivir de nosotros. Nos levantamos pero no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si vamos a recibir una noticia buena o vamos a recibir una noticia mala que va a cambiar nuestra vida o que nos va a pasar una circunstancia que nos va a marcar nuestras vidas. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que en medio de todas esas circunstancias, el Señor, ¿qué está haciendo? Nos está preparando. Preparando. En ese momento yo creo que David se imaginaba todo, menos que iba a pelear un día contra un gigante, contra un problema grande. Y nosotros hoy podemos estar en ese lugar y nos podemos imaginar todo, menos que de pronto un día vamos a tener un día donde vamos a tener que librar una batalla grande. No lo sabemos, pero sí sabemos que el Señor, ¿qué está haciendo? Nos está preparando. Porque como en nuestra vida, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 17. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca en Efes de Min. Y también Saúl y los hombres ¿de qué? De Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Versículo 3, mire este versículo 3. Dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba ¿cómo? Sobre el otro monte al otro lado. Y el valle estaba ¿cómo? Entre ellos. Cuando nosotros no hacemos como hizo David en los días malos, ¿qué hizo David en el día malo? ¿Se quedó sentado mientras el oso devoraba? No, se levantó y enfrentó al oso y al león. ¿Cierto? Eso debemos de hacer nosotros cuando vienen los problemas, las circunstancias. Ahorita vamos a ver cómo. Pero debemos ¿de qué? De levantarnos, de levantarnos. No quedarnos ahí, quejándonos, llorando. No, sino que debemos ¿de qué? De levantarnos y ¿qué? Y vencer. Esta es la decisión. O nos quedamos llenos de temor, o nos levantamos y ¿qué? Y vencemos. Porque ¿qué pasa? Cuando no solucionamos estos problemas, digámoslo así,
se convierten en circunstancias ahí adentro de nosotros que siempre van a estar ahí. ¿Cómo van a estar ahí? Aquí estamos nosotros, en ese monte, en la iglesia o en la casa, ¿sí? Estamos bien de repente un día y al otro lado, ¿qué está? Está ese problema. Que creemos que ya lo olvidamos, que creímos que ya lo solucionamos, que creímos que ya lo perdonamos, pero no lo hemos hecho. Y aún sigue ahí, ¿cómo? Ahí sigue, acechándonos. Y así vivimos. En un lado estamos nosotros y en el otro lado está el problema, está la circunstancia. ¿Por qué? Porque no la hemos enfrentado. Porque no le hemos dicho al Señor que nos ayude a vencer. La mayoría de situaciones es la falta de perdonar. Y tenemos situaciones en nosotros porque no hemos perdonado. En otras ocasiones es la tentación. Tentaciones ahí en todo momento. Luchamos aún con tentaciones que no deberíamos de estar luchando aún, sino que todavía luchamos con ella. Es más, no luchamos, ni siquiera la enfrentamos. Y cuando se aparece, ¿qué pasa? Ahí está. Y esos son los días malos que están allí. Circunstancias que se pudieron haber presentado. ¿Sí? Alguna vez que de pronto nos castigaron por algo indebido cuando éramos niños. ¿Alguien recuerda un castigo que todavía le duela? Y diga, no, pero es que yo no hice eso. Y vean a Arley, mi papá. ¿Sí? Y éramos pequeños, bueno, yo todavía, pero éramos menores y aún recordamos esas cosas. ¿Y qué pasa? Nos duelen, ¿cierto? Nos duelen, porque no merecía que me trataran de esa manera. Aquel día, de pronto cuando mis padres se divorciaron. Ese fue un mal día, ¿verdad? ¿Cierto? Y aún lo tengo ahí. Está allí, ¿a dónde? En el monte. O aquel día cuando me peleé con mis padres, o me peleé con un hermano, o me peleé con un familiar, o me peleé con alguien. Y aún tengo ¿qué? Eso ahí en mi corazón. ¿Dónde está? Allá. Está allí, parado. Nosotros a este lado y allí en el otro lado. O aquel día cuando me traicionaron, cuando me engañaron, cuando aquella persona hizo eso que me dolió hasta el alma. ¿Pero dónde lo tengo? Ahí estoy ahí sentado viendo cómo ese león, viendo cómo ese oso me destroza por dentro. Todavía tengo eso ahí. Ahí está. Y así muchas circunstancias que no las hemos ¿qué? Enfrentado. Que aún donde están, allí en el corazón, todavía están allí adentro. Y cuando se presenta alguna circunstancia parecida, la traigo a mi memoria y parece que fue ayer. Y pudo haber sido hace muchos años, pero todavía ¿qué? Todavía está ahí, ¿sí? Y se ha convertido en algo que me tortura. Fuimos humillados de pronto. En algún momento nos sentimos humillados. Porque cuando lo humillan a uno duele, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna vez se han sentido humillados? Y duele, ¿cierto? Y deja eso ahí en el corazón. Y nosotros todavía estamos ¿qué? Ahí. Y cuando se presenta una circunstancia parecida, así no sea con nosotros, así sea con otra persona, viene a la memoria. ¿Sí? Y pasa como este filisteo, ¿sí? Que está del capítulo 4 al 10. No lo vamos a leer. Ahí cuenta, lo vamos a leer en la casa. Ahí cuenta que cuando los dos ejércitos se paraban, ¿salía quién? Goliat, ¿cierto? Salía Goliat y ¿qué hacía? Los desafiaba, ¿sí? Traigan a uno que pelee conmigo, luego ustedes no son el ejército de Saúl. ¿Sí? Si leemos más atrás, ese ejército de Saúl los había vencido a ellos. ¿Cómo estaban? Como decimos nosotros los muchachos, ofendidos. ¿Sí? ¿Sí? Y decía, ustedes no son el ejército
De Saúl, que nos venció una vez. Vea, yo soy un simple paladín, un simple guerrero. Venga a ver uno que pelee conmigo. Y los desafiaba. Y así nos habla en ocasiones esas cosas que tenemos adentro de nuestro corazón. Se para, se levanta y ¿qué hace? Nos desafía, nos desafía, nos desafía. Y terminamos a veces buenos días convertidos ¿en qué? En malos días. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hacían? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Se pararon y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Primera de Samuel 17, 24 y 25. Vamos a ver por qué tenían miedo. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿a cuál hombre? A Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿Cómo estaban ellos? Temerosos, miedosos, ¿cierto? Llenos de terror. Porque ¿dónde tenían sus ojos puestos? En ese hombre. Porque dice, ¿no has qué? ¿No has visto a ese hombre que se ha parado? Ese era el pensamiento que había ¿quién? En Saúl, que era el rey, ¿y en quién más? Y en el ejército. ¿Dónde tenían puestos qué? Sus ojos. Los tenían puestos en aquel hombre. Y se llenaban de terror, ¿cierto? Y aquí el escritor hace algo. Viene contando esto que está pasando allí en este valle. Y de repente en el versículo 12, ¿a quién mete? A David. Y es como si empezara a contar otra historia paralela a la que está pasando, ¿no? Y entonces empieza esto y dice, y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Esaí, el cual tenía ¿qué? 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era, ¿cómo era el papá de David? Viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir ¿a quién? A Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran ¿cómo? Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y el versículo 14 dice, y David era el menor, ¿sí? Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David ¿qué? Había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre, ¿cierto? Y el escritor introduce esta historia de lo que está haciendo David, ¿cierto? Bien, un lado ¿cómo están? En la guerra están siendo desafiados a pelear, ¿sí? Bueno, y más adelante dice que aquel muchacho lo llama al papá y le dice, venga para acá, ¿sí? Le dice, toma estos panes y llévalos ¿a quién? A tus hermanos a la guerra. Y lleva estos quesos y llévalos ¿a quién? Al capitán, ¿sí? Al capitán, ¿sí? Y averigua por tus hermanos, ¿cierto? ¿Y qué hizo David? Caso, porque era obediente. Y algo que miraba yo en este pasaje es que cuando introducen a David empiezan hablando de Isaí, su padre. Y cuando terminan, si miran el último versículo del 17, termina hablando de Isaí, su padre. O sea que, ¿dónde se movía David? En la obediencia a su padre. Nosotros somos llamados también a movernos en la obediencia ¿a quién? A nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Bueno, dicen que David, todos conocemos esa historia, ¿verdad? Dice que David llegó allá al lugar donde estaban, ¿no? ¿Sí? Y de casualidad llegó allá
y estaba hablando con sus hermanos cuando escuchó ¿a quién? A Goliat. A Goliat. Que salió Goliat. ¿Qué salió a hacer? A desafiar otra vez el ejército, ¿cierto? La diferencia era que esta vez había un niño, digámoslo así, o un muchacho de 17 años, 18 años, escuchándolo, ¿cierto? Un muchacho que a diferencia del rey Saúl y a diferencia del ejército, ¿dónde tenía puestos sus ojos? En Dios. En Dios. Mientras Saúl miraba y el ejército miraban a aquel hombre grande y se decían uno a otro, uy, pero usted se vio. ¿Qué hacía David? Confiaba en Dios. ¿Tenía sus ojos puestos en quién? En Dios. ¿Sí era diferente? ¿Sí hacía la diferencia ese pensamiento? Claro, claro que hacía la diferencia. Miremos el versículo 36 y el 37. Esta es una charla que está teniendo, ¿con quién? Con el rey. Porque aquí él escucha a aquel hombre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Le hierve la sangre. Pero ¿cómo puede ser posible que este hombre se levante contra los ejércitos de quién? De Jehová. Este filisteo, ¿qué? Incircunciso. Se levante contra los ejércitos de quién? De Jehová. ¿Quién había nombrado a Jehová antes? Ninguno. Ninguno. Si leemos atrás, ninguno. Pero él sí. Dijo, ¿cómo puede ser posible que se levante ese hombre? ¿Cierto? Y tuvo una charla con sus hermanos. Tuvo una charla con sus hermanos. Pero otros hombres lo llevaron delante de la presencia de ¿quién? Del rey. ¿Cierto? Y es una charla que ya tiene aquí con el rey. Versículo 30 le está contando. Leámoslo desde el 35. Dice, salía yo tras él. No, desde el 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y quiero que miremos aquí algo que me causó curiosidad. ¿Quién era él? Era el pastor, ¿cierto? Pero aquí él dice, tu siervo era pastor. O sea, ¿está hablando cómo? En pasado. ¿Cierto? O sea, él en ese momento, ¿cómo se está viendo? Se está viendo como el ungido de Dios. Él no se está viendo como el pastorcito que cuida las ovejas. Él en ese momento, ¿cómo se está viendo? Como el ungido, como el que Dios había ungido para que fuera rey. ¿Cierto? A veces nosotros olvidamos que nosotros, el Señor nos ha ungido con su Espíritu. ¿Cierto? Y cuando se levantan los enemigos, cuando se levantan aquellas circunstancias que aún nos atormentan en nuestro corazón, olvidamos de que nosotros somos hijos de Dios. Pero aquí David no se olvidó de eso, sino que en ese momento él está recordando esto. Dice, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, ¿y qué? Y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el versículo 37 dice, añadió David, ¿quién? Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Se tenía confianza? ¿Se tenía confianza, verdad? Pero ¿por qué se tenía confianza David? Según lo que leímos.
Eso. No solo tenía la confianza de que el Señor lo acompañaba, de que estaba con él, sino que recordó la batalla, recordó esos días malos, recordó cuando se peleó con el oso, recordó cuando se peleó con el león y venció. ¿Y qué hizo eso? Le dio más confianza, dice, el Señor los entregaba en mi mano, y así como hizo ese día malo, hará hoy también. Porque David enfrentaba las circunstancias y el Señor le daba ¿qué? Le daba la victoria. Y esto hacía que su fe en Dios y su confianza en sí mismo aumentara. Ahora yo pregunto, ¿David se aferraba a estas peleas? ¿A cuántas peleas me he aferrado yo? Que pueda decir, enfrenté esa situación, enfrenté ese problema y lo solucioné. Y el Señor me dio la fuerza. Se levantó, me pasó esto, me hirieron, me dolió, lloré, pero tuve el valor de enfrentar la situación, tuve el valor de perdonar y tuve la victoria. ¿Y ahora cómo tengo mi corazón? Limpio, en paz, tranquilo, con gozo. Cada uno de nosotros sabemos a qué nos podemos aferrar. Pero si siempre nos hemos quedado sentados, odiando, amargados por estas situaciones, por el pasado, no vamos a tener mucho de qué aferrarnos, sino que al contrario, cuando se presente algo, alguna situación, nosotros ¿cómo vamos a estar? Allá escondiditos, ¿verdad? Porque ¿qué tenemos? Temor, tenemos miedo. No, porque es que a mí me pasó esto, no, porque a mí me pasó lo otro, no, porque es que yo... No, el Señor, ¿qué pasa? Nos llama a que nos levantemos y es una decisión. Temer y quedarme en ese temor o levantarme, pelear y vencer. Y así cada circunstancia que se presente, ¿qué hacía Dios? ¿Qué les dije que hacía Dios con David? Lo preparó. Cada situación que se nos presente, hermanos, y que la enfrentemos como hijos de Dios, en fe, nos va a dar ánimo para seguir adelante, para seguir creciendo, para vivir esa vida como abundante que el Señor quiere que vivamos. Pero ¿cómo vamos a vivir una vida abundante si todavía tengo rencores en mi corazón? Si todavía estoy luchando con pecados, con circunstancias, con cosas, todavía estoy ahí escondido porque me da miedo pararme y enfrentar a ese oso, enfrentar a ese león. No, hermanos, el Señor quiere que seamos como David, ¿verdad? Versículo 38 y 39. ¿Qué dijo Saúl? Lo vio tan decidido que lo convenció. ¿Ah? ¿Sí? Y Saúl vistió a David, versículos que le dije, 37, 38, sí. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque nunca había hecho la prueba. Eso nos pasa a veces a nosotros. Nunca hemos hecho la prueba si podemos pelear o no podemos pelear, ¿cierto? Hermanos, dice que David probó a andar, pero ¿qué pasó? No pudo. ¿Y qué hizo? Se quitó eso, ¿cierto? Nunca podremos vencer con las experiencias ajenas, hermanos. Téngalo por seguro, hermano. Nunca podremos vencer con las experiencias ajenas. ¿Es verdad? Si yo quiero vencer, ¿lo tengo que hacer con qué? Con mi propia experiencia. ¿Cómo venció David? Con su propia experiencia. ¿Sería que era la primera vez que iba a usar la honda?
Eso, ¿cierto? Ya había peleado, él había peleado. No eran sus hermanos los que habían peleado, los 3 hermanos mayores. No, ¿quién era? Él. Este pequeñín era el que había peleado contra el oso y el león, hermanos. Si no enfrentamos las situaciones, si no enfrentamos las circunstancias, nunca vamos a adquirir ¿qué? Experiencias. Experiencias. Esto le pasó a David. Él dijo, no, yo con esto, con esta experiencia ¿de quién? De Saúl, yo no puedo. Voy a ir con lo que yo conozco, con lo que yo ¿qué? Tengo a la mano. Y el versículo 40 dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, ¿cierto? En el zurrón que traía. ¿Y tomó qué? Su honda en su mano y se fue. ¿Para dónde se fue? ¿Para la casa? Hacia el filisteo. ¿Qué dominaba él para enfrentar a sus enemigos? ¿Qué dominaba? Dominaba la honda, ¿cierto? ¿Cierto? Cogió las piedras que conocía, porque ya había probado antes cuál era la efectiva, ¿cierto? O cuáles, y las cogió y las metió ahí y fue. Ahora yo les pregunto, ¿con qué enfrentamos nosotros al enemigo? ¿Qué puedo dominar yo cuando algo se presenta así? Si no oro, si no domino la oración, si para mí no es un deleite orar, si no domino el ayuno, si no ayuno, si no tengo experiencia con el ayuno, si no tengo experiencia con la palabra de Dios, ¿con qué venció Jesús la tentación de Satanás? Con la palabra, ¿cierto? ¿Dominaría la palabra? ¿La dominaba? Eso. Ahora pregúntese, David tenía el cayado, la honda, las piedras, ¿cierto? Yo tengo la oración, tengo el ayuno, tengo la lectura, tengo el congregarme. Congregarnos es muy importante, hermanos. El no desaprovechar cada sábado, el no desaprovechar cada ayuno para venir y unirnos con los hermanos a ayunar, a orar. ¿Sí dominamos eso? Porque si no dominamos la oración, el ayuno y la palabra, ¿sabe qué va a hacer este filisteo con nosotros? Nos va a volver papilla. ¿Qué va a hacer ese problema con nosotros? ¿Qué va a hacer esa circunstancia? De pronto por eso aún eso está en nuestro corazón. Por eso aún recuerdo cosas de hace años y me duelen. Porque no he tenido esa comunión en oración, en ayuno, con la palabra, con Dios. Y por eso aún, ¿qué pasa? El enemigo sale cada vez que quiere y me desafía. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hacía Saúl y el ejército? Se llenaban de terror. ¿Dónde le gustaría estar más? ¿En Saúl, que era el rey, o en David? En David, ¿cierto? ¿Qué dominio, hermanos? Vea, que se les olvide todo lo que hemos hablado, o todo lo que les he hablado, pero que no se les olvide que si queremos dominar las situaciones malas, los malos días, cuando se levanta el oso, cuando se levanta el león, si no dominamos la oración, si no dominamos el ayuno, si no dominamos la palabra de Dios, va a ser difícil vencer. Va a ser difícil vencer. Si nuestros ojos están puestos en el mundo, hermanos, y en las situaciones del mundo y lo que el mundo está atravesando, grave. Nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Dios, en Jehová, en Dios, en Jehová, y que nuestra fe esté ahí. Podemos leer Efesios ¿qué? 6, que habla de toda la armadura. De la armadura que debemos de tener nosotros puesta los sábados que venimos a la iglesia. ¿Ah, no?
Ah, todos los días, porque no sabemos cuándo se va a levantar ese filisteo incircunciso a desafiarnos. No sabemos cuándo, hermanos. La fe, la oración, el ayuno, la palabra, el no dejar de congregarnos, como dice la palabra de Dios, porque algunos lo tienen ¿qué? Por costumbre, que esa costumbre no sea en nosotros, sino que amemos el congregarnos, amemos estar juntos, el buscarnos, amemos la oración, que estemos siempre con el Señor. Del 41 en adelante podemos leer que qué pasó con David. Venció y ahí tienen una charla los dos y a la final David lo coge y le da su pedra en la cabeza. Cae de cara y va y le quita la espada y le quita la cabeza. ¿Cierto? ¿Pero por qué tenía esa puntería? Porque dominaba esto, lo dominaba, practicaba. Que así sean nuestras oraciones. Que así seamos nosotros en nuestra vida espiritual. Que así seamos, hermanos. Que podamos vencer. Que ya no seamos llenos de temor. Porque dice la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De temor, de cobardía. No, el Señor nos ha dado ese mismo espíritu, dice en la palabra de Dios, que el espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es. Para terminar, hermanos, quiero que analicemos esto. ¿Quién dijimos que era David? Un pastorcito. Cuando fueron a ungir mire que Dios no mandó a Samuel a ungir a David. ¿Cierto o no? Dijo, ve a la casa de Isaí, porque allí voy a ungir al rey. Él no le dijo, vaya y busque, pregunte por David. No, él no le dijo eso. Él no le dijo eso. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba el rey que estaba en ese momento? Saúl. ¿Recuerdan cómo era? Eso. Dicen que era alto, que sobrepasaba por encima. Eso. Entonces, si Saúl era así de grande, si Saúl era así de alto y era el más alto del ejército de Israel, ¿quién era el que tenía que ir a pelear contra Goliat? Saúl, el rey. Él era el que tenía que ir. ¿Cierto? Hablamos de 3 hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Los hermanos mayores de David. Aún ellos, si lo miramos a un nivel familiar, ¿quién era el que tenía que defender a la familia de Isaí? Los hermanos mayores. Ellos eran los que tenían que haber salido a pelear. ¿Pero quién fue el que salió? El menor. El que ni siquiera lo llamaron para ungirlo. Lo leímos en el 16, ¿no? ¿Y estos son todos? Dijo, claro que es que eran 8. Si yo con 5 se me olvidan. dijo Isaí, dijo, ay, verdad que me queda uno. Ni siquiera lo tenía en cuenta. Nunca se imaginó Samuel que aquel cara bonito, ahí sí no lo comparan conmigo, ¿no? Aquel cara bonito, rubio, de ojitos bonitos, iba a ser ¿quién? El futuro rey. Porque le dijo Dios, le dijo, porque yo no miro lo que el hombre mira, sino que yo miro ¿qué? El corazón. Isaí, Samuel, sus hermanos, jamás imaginaron que el ungido iba a ser ¿quién? David. ¿Cierto? El rey Saúl, el ejército de Israel, jamás se imaginó que el que iba a vencer ese gigante iba a ser ¿quién? Ese muchachito. Y yo hoy te digo, hoy, que tú puedes ser ese David.
Tú puedes ser esa David. Que tengas que levantarte y hacer lo que otro debería de hacer. ¿Pero a quién le tocó? A mí. En una parte espiritual, de pronto yo sería el que menos debería de estar en la casa predicando de Dios. ¿Quiénes debería de ser? Yo, en mi casa. Mi mamá, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Pero no, ¿a quién le tocó? A mí. De pronto en su casa o en las circunstancias que está viviendo no le tocaba. ¿Pero a quién le tocó? A usted. A cada uno de nosotros nos tocó. Lo que no pensamos que íbamos a vivir. David nunca se imaginó que iba a ir a pelear contra ese gigante. Porque hubo un hombre en la tierra que tomó el lugar nuestro, que no se merecía que lo humillaran, que lo escupieran, que lo golpearan. No lo merecía. ¿Quién lo merecía? Yo. Pero Él tomó mi lugar. Amén. Y yo me imagino que para Jesús el ir caminando, ir llegando y mirar la cruz era el gigante contra que tenía que enfrentarse Jesucristo. A esa cruz. A esa cruz. El Goliat de Jesucristo era ¿qué? Esa cruz. Ese era el Goliat de nuestro Señor. Y nos tocaba a nosotros, pero Él tomó el lugar. Se subió a la cruz y dio su vida allí. Y lo estudiábamos esta mañana, ¿no? ¿Derramó qué? Toda su vida, una vida santa, una vida perfecta. ¿Por qué? Por mí. Y alcanzó la victoria. Alcanzó la victoria, venció la muerte, venció el pecado, pero también venció la circunstancia que tú, hermano, estás viviendo hoy. Hace 2000 años el Señor la venció, ¿dónde? En la cruz. Y no sé qué tengas en tu corazón, que aún lo tienes ahí, aún te duele, aún te da mal genio recordarlo. Esa situación, ¿quién la venció? Jesucristo en la cruz. Y te dio el poder, hermano, para perdonar. Te dio el poder para recordarlo simplemente como un recuerdo de un mal día que se vivió, pero que ahora ese mal día me da fuerzas para enfrentar la vida, para seguir adelante. Jesús venció. Cualquier cosa que tengas en tu corazón, Jesucristo la venció en la cruz del Calvario y nos dio a nosotros la victoria. ¿Amén? ¿Sí lo creen? Amén. Ya no cargues más con eso. Ya no recuerdes ese mal día. Si lo recuerdas, que no sea para amargarte la vida, sino para recordar que Jehová de los ejércitos te dio la victoria. Porque eso fue lo que hizo David. David recordó esas peleas que había tenido con el oso, que había tenido con el león, y siguió. Salió adelante. Y eso le dio fuerzas para vencer a Goliat. Yo no sé cuál es tu Goliat, hermano, pero yo sé que casi todos tenemos un Goliat. Casi todos tenemos un Goliat que a veces se asoma y nos desafía. Pero nosotros está la decisión si seguimos llenos de temor o si nos levantamos a pelear y a vencer. ¿Cómo? Con la oración, con el ayuno, con la palabra de Dios, con el vivir en unidad, congregados. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Buen Dios, Padre Celestial, Dios eterno, Dios de toda gloria, bendito Dios, Señor. A ti, oh Jehová de los ejércitos, Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre, porque tú eres un Dios bueno,
porque tú eres un Dios misericordioso, bendito Padre. Porque tú, Señor, nos das la fuerza, nos das la sabiduría, Señor, para vencer los malos días, Señor. Nos das la victoria cuando se levanta ese oso, cuando se levanta ese león y viene contra nosotros para destrozarnos, Señor. Tú nos das la victoria, bendito Padre bueno, Señor. Te doy gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos muestras una vez más, Señor, de que tú eres victorioso, de que tú eres grande y poderoso, Señor. Y como lo dice tu palabra, jamás nos dejarás humillados, Señor, sino que nos ayudarás a salir adelante, Señor. Hoy yo oro por mis hermanos, oro por esta iglesia, por esta comunidad, Señor. No sé, bendito Dios, qué tienen ellos en su corazón. No sé qué batalla tienen pendiente. No sé a quién no le han perdonado algo, Señor. No sé qué heridas tengan en su corazón, bendito Dios, Señor. Pero te pido que les ayudes, Dios. Ayúdales, Señor, a salir adelante, bendito Padre Celestial, a vencer, a perdonar, a limpiar sus vidas, a limpiar sus corazones, Señor. Mira aquellos malos momentos que tuvieron que vivir en algún momento y aún lo tienen ahí y lo atesoran. Aunque les haga daño, lo atesoran en su corazón. Yo te pido, Señor, que por favor les ayudes, nos ayudes a todos, Señor, a perdonar, Señor, a limpiar nuestras vidas, a limpiar nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a vencer la tentación, bendito Dios, Señor. Ayúdanos, Señor del cielo, a vencer, bendito Dios. Te lo pido, Dios de los cielos, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te doy a ti muchas gracias, Dios de los cielos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te he orado, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Señor. Sabiendo que tú conoces cada vida, que conoces cada corazón, Señor, que conoces cada circunstancia, Dios de los cielos, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Paz, hermanos, bendiciones. Dios les bendiga. Paz, mis hermanos. Tremenda palabra la de hoy, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, lo primero, voy a dar los informes, ya para despedirnos y irnos a descansar todos. Invitadísimos el día de mañana en el Sol de Justicia, en la sede de Sol de Justicia de Lucero, para la venta de la ropa que se va a tener. Todos los hermanos, hermanas que quieran colaborar, bienvenidos son, hermanos, a partir de las 8 de la mañana. Vamos a estar más o menos hasta la 1, pues se abre a las 9 para la gente, para que pueda comprar, pero pues los hermanos que puedan colaborar para la venta, para organizar, bienvenidos desde las 8 de la mañana. ¿Sí, hermanos? Ahora pues a mis hermanas mujeres, invitadísimas también a las reuniones que hay de la femenil. Los días sábados pues están organizando el horario, si siguen desde la 1:15, 1:30, bueno, están organizando esa parte. 1:30, hermana, ya quedó confirmado, perfecto. Aquí en el segundo piso, en el salón de la femenil. Invitadísimas todas las hermanas para que se unan, para que aprendan, para que se acompañen, para que se aconsejen entre todas. ¿Listo? Y también los días martes pues se está dando la misma reunión a las 6 de la tarde por Zoom. ¿Listo? Entonces, con mis hermanas, la hermana Mari, que es la líder de la femenil en ese momento, o con mis hermanas, quienes están asistiendo, también se pueden comunicar si necesitan el enlace, el link para poder ingresar a esta reunión. Los sábados, hermanos, bienvenidos a las 9 de la mañana todos al devocional. A las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela sabática, y en la tarde pues nuestra reunión de culto. Tengo aquí dos peticiones de oración de nuestra hermana Arlet Pachón. La primera petición es ella está, creo que está agradeciendo y pidiéndole a Dios por la familia de la hermana Paola Sanabria. Este fin de semana se están trasteando a su vivienda nueva, pues yo creo que eso es motivo de alegría cuando uno se va para su vivienda propia.
pero la hermana pide para que el Señor sea dirigiéndoles. No, no, no es vivienda propia, es una nueva vivienda, pero no es propia. Ah, ok. Ujú. Ah, ok. Ah, bueno, listo. Malinterpreté tu solicitud de oración acá. No, no dice nueva, pero dice nuevo, dice a su nueva vivienda, entonces asumí que era nueva propia para ellos. Pero ya, listo. Entonces sí, entonces la hermana se trasladó a un lugar donde quedan más cómodos con su familia. Listo, gracias Arlet por la aclaración. Entonces, pues, Arlet pide para que el Señor sea aparejándole todo a ella y su familia cada día. Y también nuestra hermana pide por su familia, por la familia Bermúdez Pachón, para que el Señor sea guiándolos cada día y en las decisiones que ellos tomen, que estén tomando en este momento, que el Señor los guíe, que sea Él, que no sean ellos. ¿Listo, mis hermanos? Por otro lado, ya algo personal mío, no sé, el Señor hoy me puso aquí a dar los informes y quiero compartirles una alegría. El día de hoy, 14 de mayo, sí es 14 de mayo, ¿cierto? Hace 11 años, un día sábado, en la sede de Lucero, mi esposa y yo hicimos un pacto con Dios. Estamos cumpliendo el día de hoy 11 años de casados. La verdad, yo estoy muy contento. Yo estoy muy contento y yo le digo a mi esposa, algo me hiciste porque yo cada día vivo más enamorado de esa mujer. No sé, algo me hizo. Entonces, quiero compartir esa alegría con todos ustedes, hermanos, porque ustedes son pues mi familia y pues ya que el Señor me puso aquí, lo quiero compartir. Mis hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos, los invito a ponerse en de pie y después de esta oración, en la parte de atrás está la vianda, esta es dada por el Ministerio de Rescate Juvenil para ver si los maestros nos podemos ir de vacaciones a final de año. Entonces, mentiras, mis hermanos, es para poder organizar el campamento que tenemos con los muchachos. Todavía no hemos definido fechas, pero pues la idea es esa y otras cositas que necesitamos. La ofrenda es voluntaria, mis hermanos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, mi Señor, glorificamos tu nombre, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Has escuchado las oraciones. Creo que la hermana Paola tiene un testimonio grandísimo que dar, Señor, pero nuestra hermana Arlet lo comparte con nosotros el día de hoy, Padre Santo, de que ella esperó en ti. No fue afanada, Señor, no se fue por sus fuerzas, sino que ella decidió esperar en ti, mi Padre amado, y pudo irse a un lugar donde va a recibir un poco más de bendición, van a estar más cómodos con su familia, mi Señor. Y gracias por eso, mi Padre Santo, gracias, mi Padre amado, te damos y te pedimos, como dice nuestra hermana Arled en esta petición, por favor, Señor, aparéjales el camino cada día, mi Padre. Asimismo, mi Señor, mi hermana solicita, Padre Santo, que esta familia Bermúdez Pachón, Señor, sea dirigida por ti, mi Padre amado, en todas las decisiones que tomen. En nuestras vidas, Señor, nuestras decisiones no son fáciles, Padre amado, pero cuando la ponemos en tus manos, tú nos ayudas, Señor, a tomarlas. Tú, Señor, nos respaldas cuando lo hacemos, cuando confiamos en ti. Así que ella pide esas peticiones, mi Señor, y te pedimos que tú aparejes todo. Bendice a mis hermanos, Padre amado, a esta tu iglesia, Padre Santo. Guíalos, mi Padre amado, en esta tarde que se dirigen cada uno a su hogar. Por favor, mi Padre amado, aparéjales transporte, aparéjales todo, mi Señor, para que puedan llegar a sus hogares con bien, mi Señor. Sanos y salvos, mi Padre Santo, y glorificados, mi Señor, que lleguen, Padre amado, contentos de haber recibido esta palabra el día de hoy, de haber recibido el estudio, de habernos reunido, mi Señor. Si tuvimos alguna dificultad con algún hermano, si algún hermano nos sacó el mal genio, o si tuvimos más bien ese abrazo de alegría, mi Padre amado, pues mi Señor, que nos gocemos, Padre Santo, porque tal vez todo eso nos ayuda, Señor, tal vez no, mi Padre amado, todo eso nos ayuda a crecer como hijos tuyos, mi Señor, espiritualmente. Te glorificamos porque tú eres fiel, mi Padre Santo. Bendice a tu iglesia, mi Señor,
en este día y cada día, mi Padre Santo, para que nos podamos mantener firmes. Hoy vinimos pocos hermanos, Señor. Después vendrán más, mi Padre amado, y los que no vinieron, Señor, los que no pudieron estar el día de hoy, Señor, guárdalos, mi Padre amado. Por alguna situación, algo que se haya presentado, no pudieron venir, mi Señor, pero sabemos, Señor, que tú los guías, que tú los bendices y los proteges. Te honramos y glorificamos, mi Señor. Tu nombre es maravilloso, tu nombre no hay ningún otro como Él, mi Padre Santo. Te damos gracias, mi Señor, por este privilegio en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Los dejo con mi hermano pastor. Bueno, hermanos, vamos a orar, ¿cierto? Porque pues ya nos dieron la mala noticia, entonces vamos a orar por ello. Bueno, entonces venga hermana Marixa, que está por allá al fondo. Venga por acá, hermana. Uno no todos los días cumple 11 años de matrimonio, ¿sí? Entonces le damos gracias a Dios. Bueno, qué bueno que este tiempo que Dios ha trabajado en esta pareja, ¿cierto? Porque Dios ha trabajado en ellos, ¿sí? Dios les ha colocado, ellos han estado a punto de irse de la iglesia, han tenido situaciones difíciles, pero gracias a Dios porque ellos no han puesto sus ojos en las circunstancias, como nos decía el hermano hoy, ¿sí? Sino que pusieron sus ojos en Dios, ¿perfecto? Y entonces vamos a pedirle al Señor que ellos sigan así, que mantengan su mirada en el Altísimo, en el Todopoderoso, bueno, y que no desfallezcan, que así como el Señor lo dice en la palabra, que sigan esforzados y valientes, ¿sí? Más viejitos, pero esforzados y valientes. Amén. ¿Cierto? Que ese pequeñito que anda por ahí, que corre, que juega, que va creciendo, ¿sí? Yo siempre les voy a recordar esto. ¿Recuerdan a Les cuando nació? ¿Sí? Y pequeñito, eso era una gotica de niño. Y uno decía, y ahora uno lo mira y dice, ¿qué pasó, Señor? ¿Sí? Bueno, pero esas son las bendiciones. Bueno, entonces vamos a orar en bendición, hermanos. Vamos a usted allí en su mente, háblele al Señor y pídale cosas buenas, deseos extraordinarios para esta pareja. Bueno, y que en 11 años podamos estar recordando que hace 22 y después que 33 y después que 44. ¿Sí? ¿Listo? Hasta que el Señor venga. Bueno, que ellos se puedan mantener y tengan su hogar en las manos del Señor. Bueno, ok. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Nuestro amado Dios, Señor, gracias porque tú eres fiel y has sido fiel con mi hermano John Madrid y con mi hermana Marixa, Señor. Hace 11 años, Señor, que tú, Señor, colocaste una bendición sobre ellos porque ellos acordaron ser fieles el uno al otro, Señor. Mantenerse en la necesidad, en la abundancia, en la adversidad, en la victoria, Señor. Hoy, después de 11 años, te damos gracias, Señor, porque ellos han cumplido su promesa y se mantienen juntos, fieles en la adversidad, en la abundancia, en la enfermedad y en la salud. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que has obrado en ellos, Señor. Tú, Señor, los has hecho esforzar en situaciones difíciles. Ellos han colocado sus proyectos delante de ti. Unas veces sí, otras veces no, pero tú siempre has estado fiel a ellos, Señor. Tú los has respaldado y tú, Señor, los llevas con tu mano poderosa. Por eso hoy, en amor, Señor, en alegría, en gozo, Señor, porque es lo que sentimos como iglesia, como hermanos de ellos, en Cristo Jesús, nos gozamos que ellos hayan tenido este tiempo delante de ti. Y te pedimos que tú los mantengas así juntos, Señor, unidos en su fe, en su amor, en su familia, en este hogar, Señor. Tú seas el que estés colocando de ese pegamento del amor cada día en sus vidas, Señor. Yo, Señor, en el privilegio que tú me das, les bendigo, Señor. Y, Señor, pido que tú mantengas tu espíritu sobre ellos, Señor. Que los sigas guiando con tu mano poderosa. Y que todas las cosas que ellos tengan en su corazón, las coloquen delante de ti para que tú hagas y para que tú lleves y para que tú des, Padre. En ese nombre precioso de Cristo Jesús, les bendecimos, les podemos decir que les amamos y colocamos de tu bendición. Amén y amén. Ahora sí, un aplauso, hermanos. Bueno, qué bueno, nos alegra. Bueno, ahora sí, hermanos, el Señor les bendiga, les guarde, coloque paz en ustedes, que esta semana que iniciamos sea el gozo
y sea la alegría de saber que estamos en Cristo las que nos lleven. Bueno, pasa a ustedes, hermanos, vamos a saludarnos y vamos a compartir allí la vianda. Bueno. Soy el menor de 8 hermanos y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo ya, David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree este grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. Y como nadie se atrevió, con valor grité, voy yo. No le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró y me trajo su espada, su casco, su escudo y me armé de valor. Esta espada no es para mí, yo no sé pelear así. Dame acá 5 piedras, mi onda, que a este lo acabo aquí. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba, yo sentí que podía vencerlo, es lo menos que él pensaba, y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré, y su frente atravesaba. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Lo poderoso que es Dios. Ay, Goliat, no sabe